como toda la que se está haciendo grabada para que sus compañeros que por algún motivo no la puedan ver en vivo, la vean después subida en el aula virtual, ¿no? ¿Me confirma si me escuchan? Sí, profe. Bueno, continuamos con la temática pasada, que era el cálculo de transformadores, tomando en cuenta otras variantes como son parte de la inducción, el flujo magnético, la sección del núcleo. Y entonces voy a hacer una breve explicación de lo anterior, ¿no? Hemos tomado en cuenta la fórmula o la ecuación de transformación, ¿sí? Tomando en cuenta valores de potencia, voltaje e intensidades. E indicábamos que la potencia, esta potencia es aparente, es igual al voltaje por la intensidad, y de aquí tomamos en cuenta como si fuese la potencia constante en ambos lados, que la potencia puede ser igual al voltaje en el primario por la intensidad en el primario. Un momento se quedó. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches. Y también que la potencia puede ser igual al voltaje en el secundario por la intensidad en el secundario, ¿no? Luego de eso teníamos de datos la potencia, creo que era, en este caso, para el ejercicio que estábamos haciendo, era 100, ¿no? ¿Verdad? 100 vatios. ¿Quién me hace acuerdo cuánto era la potencia? 100. 100, profe. Ya, 100 voltiamperos que les decía, buenas noches, o vatios, ¿no? Y luego hallamos la intensidad en qué bobinado hallamos en el secundario. Hallamos las dos intensidades, ¿verdad? Hallamos en el primario y en el secundario. ¿Cuánto era en el tercer y el primario? 220. Ah, no. El voltaje era 220 el de entrada y salida era, de colocar los voltajes. El voltaje en el primario era 220 y la salida era 24, ¿no? 24. Y las intensidades halladas en el primario era... ¿Cuánto salía en el primario? 0,45. 0,45 amperios. 0,45. Y en el secundario, ¿cuánto era? 4,16 amperios. 4,16 amperios. Ya. Entonces luego indicaba que esto es lo que habíamos hecho normalmente en clase pasada, pero ahora tomamos en cuenta otros datos como son la sección del núcleo, ¿no? Que este dato es muy importante para determinar la sección o calibre del conductor que vamos a utilizar, ¿no? Entonces indicaba que la sección era igual, haciendo las mediciones en la parte central de las chapas metálicas del transformador, a la longitud por el ancho, ¿no? El espesor por la longitud. Y en este caso salía 10 centímetros cuadrados, ¿no? Y luego indicaba una variable más que era la inducción o líneas de inducción, que estaba medida en Gauss y que en este caso íbamos a utilizar para el cálculo 10.000 Gauss. Luego de eso, también tomamos en cuenta el total del flujo magnético, que era igual a las líneas de inducción del flujo. ¿Por cuánto? ¿Por qué lo multiplico? La potencia. Ya. Por la potencia, ¿no? ¿Sí? Y en este caso salía el flujo magnético, ¿cuánto salía? 1 millón creo que salía, ¿no?
D. Sí. Un millón de Maxwell, que era la unidad de medida de del flujo magnético. Y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Creo que llegamos. Hasta ahí llegamos, ¿no? ¿Verdad? Sí, profe. Ya, luego de esto, vamos a aplicar una fórmula nueva más, tomando en cuenta el flujo magnético y la frecuencia para hallar el número de espiras en el primario. Entonces, NP va a ser igual a BP, B1, disculpen, B1 por 10 a la octava, 10 elevado a la octava, ¿no? Aquí no puedo colocar la octava, voy a colocar, es a la octava, ¿no? No es 108, es 10 a la octava sobre 4,44 por el flujo magnético y por la frecuencia. ¿Sí? Si yo quiero hallar, tomando en cuenta datos adicionales, no solamente los principales que son voltaje e intensidades, hallar el flujo magnético, disculpe, el número de espiras, aplico esta fórmula aquí, que indica que es igual al voltaje por 10 a la octava dividido para 4,44 por el flujo por la frecuencia. Los datos constantes de esta fórmula son el 10 a la octava, ¿sí? El 1 con 8 ceros y el 4,44 también una constante y la frecuencia, en este caso sería 60 Hz. ¿Sí? ¿Está entendida esa parte de la fórmula? No, profe, no. Indico de nuevo. Estamos hallando el número de espiras en el primario, pero ya tomando en cuenta otros datos como son el flujo magnético y la frecuencia. Anteriormente hacíamos esto, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos hallar en el secundario, era igual a voltaje en el secundario por, voy a ponerle 2, por N en el primario sobre B1, ¿no? Esta fórmula ustedes ya la conocen. Ahora estoy tomando en cuenta también el flujo magnético, ¿sí? Que indica que es igual al voltaje por este 10 a la octava. Voy a colocarlo acá. Este 10 a la octava es igual, si ustedes buscan en la calculadora, colocan 10 a la octava, los que tienen calculadora es 1 y 8 ceros, ¿no? Es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Eso es 10 a la octava. ¿Sí? Sobre 4,44, esta es una constante, estos dos datos son constantes. ¿Sí? Este de aquí y este de aquí, por el flujo, que en este caso hallamos que es 1 millón o 1 por 10 a la sexta Maxwell,
por la frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia? ¿Cuánto es la frecuencia? 60. 60 Hz, ¿no? Entonces yo sustituyendo el voltaje primario, en este caso es 220 voltios por 10 a la octava. Voy a colocar todos los números, ¿no? ¿Sí? Esto de aquí sobre 4,44 por el flujo, ¿sí? Era 1.000.000. Y por la frecuencia que es 60, ¿no? ¿Sí? Yo con estos datos que tengo aquí voy a dar el NP o números de vueltas o números de espiras en el primario. Hagan ese cálculo y cuánto sale NP. ¿Cuánto sale NP? ¿Cuánto sale NP? $82.58. Si estamos hablando del 220. 82 puntos, claro, es en el primario, ¿no? El que me está diciendo el del 220 que hizo ahorita aquí. Sí, 82.58. Sí. Estos de aquí son espiras, ¿no? Que serían, no puedo colocarle 82.58, sino 83, porque son espiras, es una vuelta más. Entonces sería Pero no, espera. 80, Cuando pasa el 7 ya se retira. claro, 83 espiras, una vuelta más, ¿no? Este es el caso del primario, ¿no? Tengo que darle 83 vueltas al bobinado en el primario, ¿sí? ¿Preguntas esa parte de ahí? Profe, hay una pregunta. Dígame. Ya, ese 4.44, ese que no. Es una constante. Ese no varía. Ese es una constante. Siempre va a ser el mismo valor. Ay, Ese es como 4,44 y el 10 a la octava es el mismo. La frecuencia depende la fabricación del transformador. Pero en este caso, como estamos en Ecuador, vamos a utilizar siempre 60. Solamente lo que va a variar es el flujo y el voltaje, ¿sí? En la fórmula. Por ejemplo, para hallar en el secundario, lo único que va a variar, ¿qué es en el secundario? El número de espiras en el secundario. ¿Qué varía en la fórmula? Si quisiera hallar en el secundario. Espera. Dale. Sería. Que vale 24 voltios, profe, no 220. Claro, solamente varía el voltaje. Antes que me olvide, ahorita solamente vamos a tener clase en mi caso, hasta las 7:30. Pues nos han convocado, ahorita, bueno, nos han convocado. Entonces, hasta las 7:30 van a tener con ustedes el día de hoy. Y luego, ahí yo les... Vamos a tener instalaciones No. eléctricas. Ahí yo les aviso, depende del tiempo que me desocupe, para conectar las instalaciones. No sé qué tiempo es, si media hora o un poco más. Yo les aviso en la parte de instalaciones. ¿Sí? Pues instalaciones a las 8:20, 8:30, así que creo que sí, no va a pasar nada. En el caso de máquinas, sí, solamente hasta las 7:30. Entonces, en el secundario, es lo mismo, solamente varía el voltaje, ¿sí?
¿sí? Aplico lo mismo, solamente el voltaje que varía, que en este caso es este de 24 voltios. ¿Sí? ¿Cuánto sale el número de espiras en el secundario? 9.00. 9 espiras, ¿no? 9.0. Entonces son 9 espiras. 9 espiras para el voltaje en el secundario para 24 voltios. Verifiquen los demás si sale eso. Verifiquen los demás. 24 voltios. 60.000. ¿Quién sabe cómo expira? Sale 9. Siempre va a ser 10 a la octava y 10 a la sexta. No. El flujo varía, a ver. Porque el flujo depende de la potencia. El flujo va a variar. Este flujo varía, aquí está. Esto va a variar, depende de la potencia. Si la potencia es mayor, mayor va a ser el flujo. Si la potencia es menor, menor es el flujo. Los únicos constantes son el 10 al octavo, la octava, el 4,44 y la frecuencia. Estos dos, el flujo y el voltaje varían. Ya. Quiero que me confirme si sale 9. Si sale 9. No me indica nada, significa que sí. Bueno, entonces voy a hacer un cálculo más. Voy a hallar la sección del alambre, pero aplicando una tabla. Una tabla que le he colocado en el aula virtual. Déjenme abrir un momento. Hay uno que dice densidad de intensidades, dice. Esta tabla es aplicable a transformadores, tomando en cuenta valores de potencia y la densidad por cada milímetro cuadrado de conductor o de sección. Denme un minuto que estoy abriendo esa parte de ahí. Máquinas. Si tienen alguna pregunta hasta ese punto, me indican. A ver, vamos a la tabla. Ya verifican, aquí está la tabla, ¿no? Tabla de densidad e intensidades. Una pequeña tabla que he subido. A ver si no abre. 10 a la 50, a la 50, 51. Sí, alcanzan a ver la tabla. Sí, profe. Ya, entonces aquí tomo en cuenta dos valores que son, esta S es la misma potencia, para que no se confundan. Esta aquí es potencia. Y depende de cada potencia, depende de su densidad e intensidad, la que está aquí abajo, que es igual a amperaje sobre milímetros cuadrados. Ahora yo tengo que ver la potencia de mi transformador. ¿Cuánta potencia era mi transformador? ¿De qué potencia era? En antes me dijeron, ¿cuál era la potencia de mi transformador? 100. 100, entonces yo voy a tomar este valor 101, voy a tomar de 101 a 200 para trabajar, ¿no? Sí, entonces, de 101 a 200, que es donde ingresa mi valor de potencia,
mi densidad e intensidad va a ser 3. ¿Sí? Entonces, amperios sobre milímetro cuadrado. Ahora, para hallar la sección, tengo que tomar en cuenta ahora otro dato. Y la fórmula indica lo siguiente. La sección del alambre, este SA es sección del alambre, en este caso para el primario, va a ser igual a la intensidad en el primario sobre la densidad de intensidad. ¿Sí? Esta densidad que está aquí. Y para el secundario, aplicando lo mismo, sección del alambre en el secundario va a ser igual a I2 sobre la misma densidad, porque la potencia es la misma. No varía en ningún caso ni primario ni secundario, ¿no? Esta D que está aquí, que estoy colocando, es esta que está aquí, ¿no? Entonces, con esto aquí puedo saber la sección de mi alambre para yo luego comprar y luego hacer el bobinado de este transformador. 10 sería 3. ¿Cuánto valía I1? ¿Cuánto valía I1? 82.58. 83. La intensidad. Pero el 0,45 o el resultado último. El amperaje, 0,45 me dijo, ¿no? 0,45 0,45. sobre la densidad que en este caso es 3 amperios sobre mm cuadrado, ¿no? Entonces yo puedo hallar ya la sección de este alambre, hagan esa división, voy a colocar el otro dato acá abajo, que es, ¿cuánto era en el secundario? 45, algo así. ¿Cuánto era? 4.16. 4,16 amperios, ¿no? Sobre 3 amperios sobre milímetro cuadrado, ¿no? Y voy a hallar la sección del alambre del conductor de mi bobinado. ¿Cuánto sale en el primario? 0,15. Entonces, 0,15 milímetros cuadrados. En el secundario, 1,38. 1,38, ¿no? Entonces, con estos datos, ya tengo la sección de los alambres y la cantidad de vueltas o espiras que se da. ¿Cuánto era en el primario el número de espiras? ¿80 y cuánto era? 83. Entonces, en el primario, NP, 83 espiras, ¿no? ¿Me escuchan? Díganme si me escuchan. Confirmen. ¿Cuánto era NP? 83 me dijeron, ¿no? 83 la primera. Sí, disculpe que se me desconectó. ¿Me escuchan? Disculpe que se desconecte el internet. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya, Sí, disculpe. profe. Se me está desconectando el internet, ya van 2 veces que pasa lo mismo. A ver. Vamos a quedar hasta ahí. Ya llamamos la sección y el número de espiras y mañana hago la explicación para qué me sirve esta parte de aquí. Haremos un ejercicio, ¿no? Para los que ven máquina, para los que ven instalaciones, si me demoro, les indico para que se conecten. Si no hay ninguna novedad, nos conectamos a la hora normal, que es a las 8:30, ¿no? Instalaciones. En lo de máquinas nos vemos mañana. ¿Me escucharon? Listo, profe. Ok. Bueno, profe, profe. sí, correcto. Sí, profe. Profe, pero usted nos estaría avisando para conectarnos en instalaciones. Sí. Sí, yo les indico. Ay, ya, gracias, profe. Ok.